Hola chicos, vamos a revisar las tareas de física. Entonces, en este curso pues hemos visto lo que es el sonido, ondas, etcétera. Y vamos a revisar pues un poco de los problemas y ver cómo se resolvían. Entonces, el primero era una onda transversal con una longitud de 30 centímetros que vibra a esta frecuencia y les preguntaba cuál es la rapidez de esta onda. Aquí en este caso, longitud, frecuencia y rapidez. Aquí solo era una multiplicación de esta fórmula, la longitud de onda por la frecuencia. La longitud, recuerden que lo tenían que convertir a metros, de tal manera que les queda 126 metros sobre segundo. El siguiente problema era un alambre de metal de 500 gramos, una longitud de 50 centímetros y una tensión de 80 newtons. Y les preguntaba igual cuál era su rapidez. En este caso aquí ya estamos considerando lo que es la masa y una tensión. Entonces ya no podemos utilizar esta misma fórmula. Tenemos que irnos a esta, que es la velocidad, es la raíz de la fuerza o tensión sobre la densidad lineal. Entonces, revisando la definición de densidad lineal, tenemos que es masa sobre longitud. Pero esta masa y esta longitud tienen que estar en kilogramos y en metros. Entonces hacemos nuestra conversión y nos queda 1 kilogramo sobre metro. Entonces, sustituyendo en nuestra fórmula, la velocidad de esta onda transversal es de 8.94 metros sobre segundo. El siguiente problema es una cuerda de 3 metros sometida a una tensión de 200 newtons que tiene una velocidad de 172 metros sobre segundo. Y les pregunta cuál es la masa de la cuerda. Entonces, en este caso es la misma fórmula, solo que aquí vamos a tener que despejar la masa. Entonces, igual, fíjense que todo está en las unidades correctas, solo despejan y obtienen a cuánto equivale la masa. Ahora, el cuarto problema nos dice una cuerda de 80 gramos con una longitud de 40 metros. Vibra con una frecuencia de 8 Hz y una amplitud de 4 centímetros. Nos pide encontrar la energía por unidad de longitud. Unidad de longitud, recuerden que es el metro, o sea, 1 metro, que pasa a lo largo de la cuerda. Entonces, para este problema, vamos a utilizar esta fórmula que viene ahí en sus diapositivas, que es la energía. Entonces, tenemos que cambiar nuestras unidades de 80 gramos a kilogramos, de 4 centímetros a metros y sustituir. Entonces, nuestra ecuación va de la siguiente manera. Energía es igual a 2 pi cuadrada por frecuencia al cuadrado por amplitud al cuadrado por densidad lineal por longitud. Entonces, en el problema les dice unidad de longitud, entonces esta longitud es 1. Y la densidad lineal la sacamos con la masa y con la longitud de la cuerda, que en este caso sería el 80 y el 40. Entonces, haciendo la sustitución de los datos, aquí tenemos nuestros 8 Hz, nuestro 0.04 metros, que vendría siendo nuestra amplitud, y nuestro 0.8 kilogramos sobre nuestros 40 metros por el metro, que es la unidad de longitud que nos dice el problema. De tal manera que el resultado sería 4.04 por 10 a la menos 3 joules. Recuerden que energía siempre es joules. Nuestro quinto problema, tenemos una cuerda de 0.5 gramos que tiene 4.3 metros de longitud y soporta una tensión de 300 newtons. Entonces aquí estamos hablando de una onda fija, ¿de acuerdo? Porque está sujeta en ambos extremos y vibra en 3 segmentos. Entonces quiere decir que se hacen 3 bolitas, por así decirlo. Les pregunta cuál es la frecuencia de estas ondas estacionarias. Entonces aquí en este caso ya tenemos que hacer uso de las ecuaciones para ondas estacionarias, que sería de esta forma. Aquí sería el número de vibración o la n,
El 4.3 es la longitud. Tenemos la masa, que la tenemos que convertir a kilogramos, la tensión y la longitud. Recuerden que esta es la densidad lineal. Y haciendo las operaciones nos queda que la frecuencia para esta onda estacionaria, que tiene una vibración de n igual a 3, porque se forman los tres segmentos, nos quedaría de 560.3 Hz. Ahora, para el último problema, nos dice igual un alambre fijo, igual volvemos a la parte de ondas estacionarias, de 120 gramos, 8 metros de longitud y soporta una tensión de 100 newtons. Les pregunta cuál es la longitud de onda más grande y cuál es la frecuencia para esta longitud de onda. Entonces, la ecuación que utilizamos, que es la misma que tenemos acá arriba, es de esta forma. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo acá, cuando tenemos que n vale 1, la onda mayor es de 2L. Ya de ahí en adelante esta onda empieza a ser más pequeña. Entonces nuestra longitud de onda sería 2 por 8 igual a 16 metros. Y en el caso de la frecuencia, igual recuerden que tenemos que convertir estos gramos en kilogramos, obtenemos nuestra densidad lineal y nuestra frecuencia para n igual a 1, que fue lo que determinamos acá arriba, que la longitud de onda era máxima cuando n es igual a 1, nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, solo tienen que leer con atención qué es lo que le pide los problemas, ver qué datos les dan para saber qué fórmulas utilizar y hacer la conversión de sus unidades, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, porque sí he notado que no lo hacen y entonces los resultados pues ya no les quedan. En el caso de la tarea 2, ya entramos en la parte del sonido. El primer problema les daba la información del módulo de Young para el acero, que era 2.07 por 10 a la 11 pascal. Y su densidad es de 7800 kilogramos sobre metro cúbico. Y les pide que calculen la rapidez del sonido. Entonces, la fórmula es B igual a la raíz del módulo de Young sobre la densidad. Entonces, solo sustituyan. Aquí recuerden que pascales es newton sobre metro cuadrado. Esta es la definición de pascal. Entonces, hacían sus operaciones y al final les quedaba que tenía una rapidez de 5151 metros sobre segundo. El siguiente problema les pregunta que cuál es la velocidad del sonido en el aire y les dan una masa molar de 29 gramos sobre mol, un coeficiente adiabático de 1.4 y les dice que ese día hay una temperatura de 30 grados centígrados. Entonces van a sus fórmulas y se fijan qué fórmula pueden utilizar si les está indicando temperatura. Entonces sería esta fórmula. Aquí en este caso tienen que cuidar que los grados centígrados los conviertan a Kelvin y la constante de los gases es 8.31 joules sobre mol. Entonces solo sustituimos y cuidamos que pongamos bien, por decir aquí en este caso, de los gramos lo tenemos que convertir a kilogramos. Hacemos nuestra operación de tal manera que nos queda 348 metros sobre segundo. En el caso del problema 3, aquí ya entramos a lo que es la intensidad de un sonido. Entonces, les pide el nivel de intensidad, en este caso los decibeles, para un sonido de 6 por 10 a la menos 8 watts sobre metros cuadrados. Esta es la unidad de intensidad. Entonces la fórmula con la que nos vamos a guiar es la siguiente, que V es igual a 10 por el logaritmo de la intensidad sobre la intensidad 0. Esta intensidad 0 es la intensidad de referencia en la que el ser humano empieza a escuchar, que sería 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Este dato viene en sus apuntes.
Entonces lo único que tienen que hacer es utilizar esta fórmula y sustituir este dato que viene acá. Haciendo las operaciones, recuerden que primero dividimos esto y luego usamos el logaritmo. Nos quedaría que tiene una intensidad, que el nivel de intensidad es de 47.78 decibeles. Ahora, la otra pregunta era ¿cuál es la intensidad de un sonido de 40 decibeles? Entonces, volvemos a utilizar la misma fórmula, pero ahora lo que les pide es despejar esta I. Entonces, les está dando esta B y ahora les pide esta I. Entonces, para esto hay que recordar cuáles son las propiedades de los logaritmos. Tenemos B elevado a la C igual a A. Esto es una exponencial, ¿de acuerdo? Y esto es igual al logaritmo de B de A igual a C. Entonces, si se fijan, las letras cambian de orden, pero recuerden que el logaritmo y la exponencial son funciones inversas. Entonces, empezamos a hacer nuestro despeje. Este 10 va a pasar dividiendo. Luego vamos a aplicar la exponencial en ambos casos. Que nos quedaría haciendo la ejemplificación. Este log, cuando vean log, debe de tener aquí su base, pero aquí en este caso no lo marca porque tomamos como referencia el logaritmo base 10. Entonces aquí en chiquito, digamos que está un 10. Entonces vamos a aplicar a esta ecuación esta igualdad que tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces, para quitar este logaritmo y nos queden estos dos, tenemos que aplicar estas propiedades. Entonces, si se fijan, aquí tendríamos B elevado a la C. Entonces, dijimos que B es igual al 10 del logaritmo y nuestra C vendría siendo B sobre 10. Entonces, nos quedaría I sobre I0 igual a 10 elevado a la B sobre 10. Entonces, ya solo este I0 lo pasamos multiplicando y nos quedaría de esta manera nuestra fórmula. Entonces, sustituyendo cuánto vale I0, que es el mismo valor de referencia, nos quedaría que la intensidad de un sonido de 40 decibeles es 1 por 10 a la menos 8 watts sobre metros cuadrados. Ahora, ya los siguientes problemas ya son del efecto Doppler. Vamos a revisar cómo se hacían y vamos a observar que el problema nos dice un automóvil hace sonar una bocina de 560 Hz mientras se desplaza a una rapidez de 15 metros sobre segundo. Entonces nuestra bocina tiene 560 Hz y una rapidez de 15 metros sobre segundo. Primero se acerca un oyente, el oyente está estacionario, no se está moviendo, y después se aleja de él. ¿Cuáles son las frecuencias que escucha el oyente? Entonces, el oyente está quieto, se acerca al automóvil, entonces hay un momento cuando se le va acercando y otro cuando se va alejando. Entonces aquí ponemos nuestros datos y la fórmula que vamos a utilizar es esta. Fs es f de source, de la fuente, que en este caso es el automóvil. Velocidad de la fuente, 15 metros sobre segundo. El 0 es para el oyente. Entonces, velocidad 0 porque no se está moviendo. Y la velocidad, V mayúscula, es la velocidad del sonido. Entonces, ustedes pueden tomar como base esta. De hecho, si ustedes buscan en Google, así como velocidad del sonido, les aparece esta por default. Entonces, esta, a menos de que diga otro dato, es su problema, siempre tomamos esta. Lo único que hacemos va a ser sustituir nuestros datos en nuestra ecuación, pero aquí es importante recordar que cuando es acercamiento, Bs es positiva y cuando se aleja es negativa. Entonces cambiamos los signos según sea el caso y obtenemos que la frecuencia cuando se aleja es de 536 y cuando se acerca es de 586, que es lo que esperamos.
por el efecto Doppler sabemos que cuando se acerca una fuente, la frecuencia se percibe mayor y cuando se aleja, la frecuencia se percibe con menor. Y el último problema es muy similar al que tenemos arriba, igual una ambulancia que viaja a 15 metros sobre segundo, una frecuencia de 600 Hz en reposo, un automóvil avanza hacia el sur a 20 metros sobre segundo en dirección de la ambulancia. ¿Qué frecuencia se escucha el conductor antes y después que pasa junto a la ambulancia? Entonces, aquí igual sustituimos nuestros datos en acercamiento y en alejamiento. Aquí va un más. De tal manera que en acercamiento tenemos 664 y en alejamiento tenemos 608. Entonces, y aquí también utilicé la velocidad del sonido para un día normal, 343. Y esto sería la solución de la tarea número 2. Entonces yo les recomiendo que hagan su formulario, que tengan anotadas sus unidades y bueno, cualquier duda que tengan de estos problemas, pues, o de alguna cosa que hayamos visto, pues ya saben que me pueden preguntar. Entonces, nos vemos, chicos, que estén bien.